ustedes una noche más, en la cual vamos a convocar, por supuesto, a una vida diferente, solidaria, convocando, por supuesto, al voluntariado de las personas que se hacen presentes acá. La ADS, la Asociación de Damas Salesianas, tiene un modo peculiar de fermentar en la sociedad el Evangelio. Hoy, la vocación laical es más urgente ante los retos de la situación política actual, social, que actualmente se están desplegando en nuestro mundo. La ADS, Asociación de Damas Salesianas, te ofrece un ambiente de cooperación donde nadie crece más que los demás, sabiendo que todos tenemos distintos talentos y que podemos ser buenos para todo, o mejor dicho, que no podemos ser buenos para todo, sino útiles para algo. Descubrir esta potencialidad, como lo hacía Don Bosco, sacando a relucir el rasgo positivo de cada quien. Poner a trabajar esas cualidades con humildad y alegría, sabiendo que formamos parte de un todo. La Asociación de Damas Salesianas también ofrece un ambiente de lealtad, ser fiel al compromiso adquirido voluntariamente. Ofrece un ambiente de buen humor, ingrediente milagroso para las buenas relaciones humanas, contagiar con alegría y entusiasmo el buen trato en el trabajo. La ADS también ofrece ambiente de amabilidad, hacerlo todo con cariño y delicadeza, buscando siempre el lado bueno de las personas. Ofrece un ambiente de solidaridad, compartir alegrías y penas, estar siempre dispuestos a ayudar y actuar. Cuando uno se olvida por un momento de uno mismo y piensa en el otro, está obrando con solidaridad y es solo entonces cuando nos realizamos como persona. Quiero mencionarles algo que decía Don Bosco. La vida es muy breve. Es necesario hacer pronto el poco bien que se pueda antes que la muerte nos sorprenda. Este importante ciclo de conferencias, Despertar al Voluntariado Social, llega a una más de sus conferencias con el tema titulado Con Jesús ha comenzado el reino de Dios, una humanidad nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva, que estará a cargo de una persona que realmente para mí tiene uno de los currículums más importantes que he podido leer en estos largos o diferentes ciclos de conferencias. Su currículum pasado por él dice así: Hijo de Dios, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, siervo de María Santísima, católico y misionero. Con ustedes el señor Fernando Sanginés. Un aplauso para él, por favor. Gracias, Roberto. Buenas noches a todos. Muy buenas noches. Primero quiero dar las gracias a la Asociación de Damas Salesianas, porque me permiten compartir una vez más algunas de las reflexiones que acostumbro a hacer sobre nuestra vida de fe y sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Me siento en familia. Decimos la familia de las Damas Salesianas. Y ellas me han acogido así y así vivo con ellas. Hemos pasado lindos momentos, muy gratos para mí, muy lindos momentos conversando, dialogando, reflexionando sobre las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero agradecer en esta noche también a los de SECRAD de la Universidad Católica que hacen posible la transmisión en vivo, a todos los que nos ven o después verán los videos en YouTube. Un abrazo muy fraterno. Y a todos los radioescuchas de Radio María que acompañan esta iniciativa de la Asociación de Damas Salesianas. Un saludo fraterno desde los salones de Halasoft. Para todos ustedes, amigos y amigas, que la paz del Señor, de nuestro buen Dios del amor, esté presente en sus corazones y en sus hogares.
En esta noche vamos a meditar un poco sobre un tema precioso que me habían propuesto ustedes, el tema del reino de Dios. Me alegró muchísimo cuando me lo propusieron, el poder dialogar un poco de esto, sobre todo ante la necesidad que vemos de algo así, la expectativa, tal vez la inquietud en la mirada del mundo. Voy a hacer un paréntesis respecto a lo que decía Roberto, porque el tema del currículum parecería un poco atrevido, ¿no? Y sin embargo, en esta noche, nada de lo que les voy a decir está respaldado por un título académico. Entonces estoy viniendo exactamente en las mismas condiciones estoy seguro, de la mayoría de ustedes. Hijo de Dios por el bautismo, discípulo de nuestro Señor Jesucristo porque Él también me llamó a seguirle, siervo de María porque guardo los mandamientos de Dios y conservo las palabras de mi Señor y me hago siervo suyo. Católico porque estoy convocado a hacer comunidad. Y misionero porque el Señor me manda a anunciar su buena nueva. Tendría que agregar tal vez laico, para los que por ahí alguna vez me dicen padrecito. No soy sacerdote, soy laico. Y bien, en esta noche lo que vengo a decirles es lo siguiente. Vamos a comenzar estas reflexiones sobre el reino tratando de ubicarnos un poco en lo que es el reino de Dios para después pensar en qué podemos hacer en el reino de Dios. Las Escrituras nos hablan varias cosas del reino. Lucas 4:16, por ejemplo, nos dice: vino a Nazaret, donde se había criado, entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Tal vez es bueno pensar un poco en cuándo se dio, bajo qué circunstancias se dio esta profecía. El profeta había escrito esto cuando el pueblo de Israel, en el tiempo en que el pueblo de Israel estaba saliendo de Babilonia, después de muchos años de esclavitud. Y sería interesante mirar las caras de nuestros hermanos israelitas cuando llegan a la tierra prometida y de pronto se encuentran de que esta profecía parece no cumplirse. Es cierto que han sido liberados, pero la tierra de leche y miel, donde brotaba leche y miel, no aparece. Es una tierra seca, vacía. El templo del que se gloriaban sus antepasados está destruido. De pronto se encuentran con una patria prometida que muchísimos de ellos jamás habían visto, porque habían vivido toda su vida en la esclavitud de Babilonia. Y simplemente los más antiguos, los más viejitos recordaban lo que habían vivido antes de salir de esta tierra llevados como esclavos hacia Babilonia.
Y entonces viene la pregunta para decir, ¿cómo es esto? ¿Dónde están estas palabras de gloria? ¿Dónde está este reino que se nos está prometiendo? Que nosotros no lo vemos. Y a mí me hace pensar mucho en la situación actual que vivimos. Esta profecía que hoy hemos escuchado también se está cumpliendo. Jesús nos está diciendo, el reino de Dios se acerca. He sido enviado para esto, para su liberación. Pero damos una mirada al mundo y nos encontramos con barbaridades, ¿o no? Guerras, asesinatos, asaltos, un mundo absolutamente revuelto que no parecería que tiene a Dios de su lado. Los israelitas lo entendieron, dijeron, no es que se va a cumplir ahorita, hay que tener paciencia y hay que dejar que Dios obre en el tiempo hasta que en su tiempo estas cosas se den. Un poco más tarde, los discípulos de Juan el Bautista le hicieron una pregunta a Jesús, ¿se acuerdan? Juan les había mandado a que le pregunten, ¿eres tú al que tenemos que esperar? ¿Eras tú? ¿O hay que esperar todavía? Y Jesús les dice, ¿acaso no han visto estas promesas de la profecía? ¿No han visto que los ciegos ven? ¿No han visto que los cautivos están siendo liberados? ¿Qué más les falta mirar, comprender? ¿Cómo puedo abrir su corazón y sus ojos para que entiendan que el reino de Dios está llegando? Las primeras palabras de su vida pública están dirigidas a nosotros. Conviértanse y crean. Caray, primer paso sobre el que hay que trabajar. Conviértanse y crean, porque el tiempo se ha cumplido. ¿Qué nos dicen las Escrituras, los Evangelios sobre el tema del reino de Dios? El Señor nos va a tratar de explicar lo que es el reino de Dios a través de algunas parábolas. Estoy seguro que se acuerdan de ellas. La primera nos dice, el reino de Dios se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero en la noche vino el enemigo y sembró cizaña. ¿Sí? O el reino de Dios se parece al grano de mostaza que un hombre sembró en su huerto. Y el grano de mostaza, siendo la semilla más pequeña, se convirtió en el árbol más grande del huerto, donde hasta los pájaros, tenían cobija en su sombra. O se parece a la levadura que una mujer toma y la junta con 3 medidas de harina. Y nos dirá 2 parábolas más. Se parece a un tesoro escondido que un hombre encuentra en el campo. Y la otra se parece a una perla preciosa, a un comerciante de perlas preciosas, que al encontrar la perla más preciosa va a vender, ¿sí? ¿Se acuerdan de todas estas parábolas? ¿Sí? No los escucho. Bien. Aquí me gustaría que meditemos en algunas cosas. Aquí un poco el Señor nos va revelando lo que es el reino de Dios. En un momento los discípulos le preguntan a Él, le dicen, por favor, explícanos esto de la parábola del trigo y la cizaña, que no lo estamos entendiendo. Y Jesús les dice, miren, cuando hablo de un hombre que siembra buena semilla en su campo, el campo es el mundo.
y el sembrador es el Hijo del hombre, es decir, Jesús mismo. ¿Y cuál es la buena semilla? Los hijos del reino. ¿Y cuál es la cizaña que siembra el enemigo? Los hijos del maligno. Y aquí ya nos da una pauta para pensar cuando meditamos en esta profecía de Isaías, en que parece ser que todavía el reino de Dios no está presente en medio de nosotros. En que mientras unos hacen el bien porque son buena semilla, hay otros que hacen el mal porque son los hijos del maligno. Y esto nos tiene que llevar a una primera reflexión, un primer punto. No nos desanimemos cuando estamos haciendo trabajo social, cuando obramos en la iglesia y nos encontramos a personas que se oponen a la obra. No simplemente que hablan mal, hacen el mal, perjudican la obra, la buena obra que nosotros estamos tratando de hacer. Los hijos del maligno. Pero principalmente estas parábolas nos tienen que llevar a una reflexión un poco más profunda. Si ustedes se han dado cuenta, estas parábolas nos están haciendo referencia a la acción, ¿o no? ¿Sí? Se parece a un hombre que, es decir, el reino de Dios no es algo, no es una cosa. Se parece a un hombre que hace, que siembra. Se parece a una mujer que mezcla levadura. Se parece a alguien que barre. Se parece a alguien que construye. Se parece a alguien que limpia. Se parece a alguien que consuela. Se parece a quienes hacen algo. Y esto nos marca una cosa importante. Que el reino de Dios no es una cosa estática, definida, ya concluida, sino un camino que el Señor nos está invitando a recorrer juntos. Caray, cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿qué le decimos? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué cosa estábamos esperando? Que caiga del cielo algo donde nosotros podamos ir a vivir. Es que la vida que estás llevando tú no te satisface, quisieras algo mejor, quisieras ser algo más feliz. Entonces, ¿qué hago? Me trasladaré de casa o me iré a vivir a otra ciudad. ¿Y tú crees que por llegar a otro edificio, otro departamento o otra ciudad, tu vida va a cambiar? Allí vas a tener las mismas responsabilidades con la casa. La tienes que barrer, la tienes que ordenar, tienes que pagar las expensas y los impuestos, ¿sí? Y tienes que preocuparte de botar la basura, etcétera, etcétera. El reino no es algo, no es una cosa, sino algo que tenemos que construir juntos. Algo que se vive. Fíjense, con Dios no hemos suscrito un contrato, como un contrato de alquiler, sino una alianza, ¿verdad? La nueva alianza. ¿Y la alianza qué implica? ¿Cuál es la responsabilidad? Como en el matrimonio, que ambos caminen juntos, que ambos vayan haciendo la obra. No sé, a mí me pasó y se los comento. Yo pensé que cuando uno se casaba, llegaba al matrimonio como uno llegaría al reino y ya la cosa estaba hecha. Y lo único que había que hacer era ser feliz. Nadie me explicó que uno llegaba al matrimonio y había que empezar a construirlo. Y entonces con el reino de Dios nos pasa algo semejante. Hay que construirlo. No está acabado.
pero estamos caminando, estamos obrando junto con el Señor. Y eso significa que tenemos una responsabilidad. Tenemos nuestra parte. Bien. Las dos últimas parábolas también nos van a hacer recuerdo a algo. ¿Sí? ¿Les ha sonado algo? El tesoro y la perla preciosa. ¿Qué hacen estos dos personajes allí? Venden todo lo que tienen, se movilizan, venden todo lo que tienen para poder comprar el campo o la perla preciosa y tener el tesoro. Yo te pregunto a ti, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio del tesoro? El trigo y la cizaña se parecen mucho, pero una da buen fruto y la otra no. Algo que tenemos que acordarnos. ¿Se acuerdan? En esta parábola le decían al Señor, ¿y ahora qué hacemos, Señor? ¿No era que sembraste buen grano, buena semilla? Sí, pero el enemigo vino y sembró cizaña. ¿La arrancamos? No vaya a ser que al arrancar las malas plantas perdamos también la buena semilla. Esperemos a que crezcan juntas y el día de la cosecha las separaremos. Unas irán al granero y la otra al fuego eterno. Hay que tener paciencia en el reino de Dios. Pero algo que tenemos que acordarnos es que cuando estamos pensando en este buen sembrador que tiene buena semilla en la mano, hay que pensar que el reino es suyo. Cuando decimos el reino de Dios, tenemos que tomar conciencia que es de Dios, no nuestro. Porque corremos el riesgo al hacer buenas obras en el mundo, pensar que estas buenas obras son nuestras. Y entonces las tratamos de hacer a nuestra manera, en nuestro tiempo, según lo que a nosotros nos parece. Y con seguridad podemos equivocarnos. El reino es de Dios y tenemos que dejar que sea Él el que lo maneje. Segundo, en la obra de voluntariado que podemos hacer, nada es nuestro. Si el reino es de Dios, nada es nuestro. Y por lo tanto no tenemos nada de qué gloriarnos. Nos recordaba Jesús, somos simples siervos inútiles que estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Y no siervos inútiles porque no servimos para nada, sino siervos inútiles porque solos no podríamos hacer nada bueno. Bien, esto nos pinta ya un primer pantallazo del reino de Dios y de la obra que podríamos hacer allí. ¿Qué tendríamos que pensar a continuación? El ciclo de charlas está dirigido a despertar el voluntariado social, a despertar el interés por hacer algo. Y aquí hay un tema que a mí siempre me conflictúa, la palabrita voluntariado. Porque la entendemos muchas veces mal. Cuando hablamos de voluntariado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dice el diccionario sobre la palabra voluntariado? Es el trabajo o algo que se hace sin estar obligado. ¿Sí? Suena bonito, pero lo entendemos mal. ¿Y entonces qué pasa? Cuando nosotros hablamos a alguien y le decimos, ¿tú eres voluntario? Sí. ¿Y eso qué significa?
que yo hago las cosas, yo hago este trabajito, yo estoy aquí sin que nadie me obligue y además gratis. Nadie me paga. Y por tanto, yo hago las cosas como quiero y cuando quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos con que llamamos a una reunión y viene la mitad de las personas. Y les preguntamos, ¿y por qué no viniste? Ah, porque soy voluntaria. Entonces, si quiero voy y si no, no. ¿Podríamos llamar lista? ¿Poner falta? ¿Cobrar multa? No funciona. Somos voluntarios. Entonces, ¿dónde nos debería mover este tema del voluntariado para la construcción del reino de Dios? Bien, aquí hay algo que tenemos que pensar. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos el bien? ¿Por qué nos animamos a hacer algo que durante el resto de nuestra vida de repente no lo habíamos hecho? ¿Es que ya estamos jubilados y ahora sí disponemos de tiempo? ¿Los hijos se han ido de la casa, entonces ya no hay que cuidar? Bueno, a los nietos algún fin de semana por ahí o alguna vacación, pero ¿qué pasa que de pronto se despierta en nuestro corazón el deseo de hacer el bien? ¿Nos produce una satisfacción? ¿Disfrutamos de hacer el bien? Pues déjenme contarles que los que hacen el mal también parecen disfrutarlo. Entonces no es razón suficiente el tema del disfrute. Bien. ¿Acaso hacemos esto para que otros obtengan algún beneficio? Ahí ya tendríamos que empezar a pensarlo. El reino de Dios se parece ¿a qué? Al hombre que planta, al hombre que siembra buena semilla. ¿Para qué se siembra buena semilla? Si no es para que los demás disfruten de la cosecha. ¿Para qué esta mujer mezcló una medida de levadura con 3 de harina? Si no fue para hacer pan para que otros lo coman. ¿Y para qué este hombre quería un tesoro? Si no sería para compartirlo con otros. Entonces aquí empieza a abrirse un poco esto. O sea, si estamos haciendo trabajo voluntariado es para que otros se beneficien de esto. Y claro, ¿nos produce un gozo? Claro, por supuesto, vamos a tener gozo en todo esto. ¿Va a durar mucho? Sí, espero que para toda la vida eterna. Pero también ocurre que algunas personas hacen trabajo de voluntariado por un sentimiento de culpa, un remordimiento de conciencia. Es que es posible que algo hice mal y ahora quiero repararlo. O es que tengo miedo porque he llevado una vida vacía, sin sentido, y tengo miedo de que se acaben mis días y yo no llegue a entrar al cielo. Y entonces necesito una excusa, una entrada, un boleto para que San Pedro me permita entrar al cielo. ¿O acaso será porque ha llegado el tiempo de darle un nuevo sentido a nuestra vida? Que de repente suenan en nuestro corazón, en nuestros oídos, una voz que nos dice, ven, te llamo, te necesito. Empieza un nuevo cielo y una nueva tierra y necesito, quiero, deseo que tú formes parte de ello. Y el Dios que es el dueño del reino, de pronto nos convoca a formar parte de esta nueva vida que Jesús ha inaugurado. El tiempo se ha cumplido. Vengan pues, benditos de mi Padre, buena semilla, vengan y trabajen conmigo, gocen. Y si hay mala semilla,
conviértanse en buena semilla. Cuando pensamos en este tema del voluntariado como sin obligación, yo me pregunto, ¿es que acaso la palabra de voluntariado no viene de la palabra voluntad? El doctor Reque nos había hablado de eso, ¿sí? Nos había hablado de las potencias del alma. Había hablado de que había que trabajar con la voluntad para ser hombres, verdaderos hombres y no animales. Y entonces nos encontramos con algo, que cuando hablamos de voluntad, la definición de diccionario dice, la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Es una capacidad que ha sido puesta dentro de nosotros para decidir. Y aquí tenemos que preguntarnos algo. Cuando nosotros tomamos decisiones, ¿no nos hacemos responsables, no adquirimos responsabilidad? Tal vez podríamos decir que nos responsabilizamos nosotros mismos. Yo prefiero poner en otras palabras, cuando hablamos, en vez de hablar de responsabilidad, voy a decir, asumimos las consecuencias de nuestra decisión. Si yo decido sentarme ahí atrás, es posible que si decido sentarme aquí adelantito, es posible que no vea los rostros de las personas que están allí atrás. Asumo la consecuencia de no verles. Pero si decido quedarme en pie, asumo la consecuencia de cansarme. ¿Sí? No podemos ir por la vida tomando decisiones, ¿sí? Decidiendo, pero no asumiendo las consecuencias de esa decisión. Si yo decido servir en un centro de apoyo escolar para que los niños puedan hacer sus tareas, me estoy comprometiendo ¿a qué? A cumplir un horario. No les puedo fallar a los chicos. A tratarlos con cuidado. Se hacen responsabilidad mía esos niños. A enseñarles de la mejor manera que se pueda para que sus tareas y su aprendizaje sean del más alto nivel. Si decido servir en un comedor, ¿puedo llegar a la hora que quiero? ¿Puedo cocinar o a veces no? Asumo la responsabilidad. Y esto empieza a convertirse en algo personal, ¿se dan cuenta? Esto empieza a convertirse en una cosa personal. Ya no se trata simplemente de inscribirse y decir yo soy miembro del grupo tal, sino de asumir las consecuencias de este trabajo. Es difícil, pero vamos a ver cómo se puede romper esta dificultad. ¿Sí? ¿Qué decimos los católicos? Utilizamos una frase muy bonita en latín. Decimos caritas Christi urgenos. El amor de Cristo nos urge, nos apremia. Es Cristo y su amor el que nos mueve a hacer las cosas. Resulta que a este trabajo de voluntariado no vamos solos y además no vamos por cuenta, motivados solamente por nosotros o nuestros buenos deseos. Debería ser Cristo el que urge, el que apremia nuestro trabajo. Claro, yo me pregunto, ¿y los que no tienen fe? Yo sé, yo hablo como católico, pero es posible que me estén escuchando algunas personas que profesan otra fe, que creen en otra cosa, o que no creen en nada, que son ateos o gnósticos. Y ellos también pueden participar del reino de Dios. Y ellos también pueden hacer voluntariado
en la Asociación de Damas Salesianas o en otras obras de la Iglesia? Claro, tenemos muchas cosas en común como para decir claro que sí. Todos estamos llamados a hacer la buena obra. Vamos a ir viendo qué puede ser esas cosas en común. Bien. En primer lugar, claro, para la construcción del reino habrá que tener presente de qué lado has escogido estar. ¿De la buena semilla o de la cizaña? ¿Sí? Eso ya nos da una primera pauta, ¿no? O sea, si vas a construir el reino de Dios o no, o si más bien vas a estar en la parte de los destructores. Nos dará una primera pauta. Algo pasó. Bien, no importa, son imágenes de apoyo. ¿Qué tendremos que pensar? Hemos dicho que el reino de Dios se parece a, y entonces tiene que ver con la acción, con la gente que hace. Gracias. Gracias. Es la gente que hace. Y de pronto nos encontramos con que además de hacer, ¿sí?, romper ataduras, porque quien tiene las manos atadas no puede hacer, tiene una característica especial el reino de Dios. Fíjense, conlleva algo importante, la entrega. No se trata simplemente de hacer, de ponerse en movimiento, sino de entregarse. Un paso más en este camino del Espíritu. Se van a acordar de lo siguiente, seguro. Cuando Jesús nos habla de esto, lo pone en unas imágenes absolutamente poéticas. Nos dice, benditos de mi Padre, ¿se acuerdan? Benditos de mi Padre, ¿por qué? Porque tuve hambre y tú me diste de comer. Estaba desnudo y tú me vestiste. Estaba enfermo y tú me visitaste. Es un diálogo personal con cada uno de nosotros. Tú lo hiciste. Fíjense bien en estas palabras preciosas. No nos está diciendo, tuve hambre y me diste un plato de comida. Estaba enfermo y pagaste la cuenta del hospital. Nos está hablando del sacrificio personal, de la entrega, de la donación a la que estamos llamados para la construcción del reino. Tú me diste de comer. ¿Suena bonito? Tú lo hiciste. Por eso es importante pensar. Yo me imaginaba cuando meditaba en esta parte, me imaginaba el cielo, la entrada al cielo y San Pedro allí ordenando a los que llegan y entonces dicen, a ver un ratito, los que en estos últimos 3 años han distribuido entre 10 y 100 platos de comida, allácito. Los que entre 100 y 400 platos más allá. Los que hayan distribuido entre 500 y 2,000 aquí y los que hayan distribuido más de 5,000 platos, por favor pasen primero. No funciona, ¿no? Sería una imagen absolutamente irreal. ¿A quién le dirá el Señor que pase primero? A aquel que no distribuyó ni 100, ni 500, ni 1,000, ni 10,000 platos de comida. Aquel que distribuyó un plato de comida con amor. Tú te entregaste. Tú hiciste eso con cariño. Ven, bendito de mi Padre. Entonces no es la cantidad de obra que hacemos
la que nos tiene que llamar la atención. No se trata de yapar los platos y encima ponerle yajuite y perejil, sino condimentarlo con el amor, con el más profundo amor de nuestro corazón. En la construcción del reino participamos todos. Y es cierto que hay algunos que simplemente critican, miran, observan, pero también los que se entran aquí adentro y empiezan a sacar ladrillo tras ladrillo para destruir la obra. No nos preocupemos, hermanos. Es cierto que estas cosas entristecen nuestro corazón al ver las obras de la iglesia. Pero también volvamos a recordar, la obra es de Dios. Por lo tanto, si Él está permitiendo que algunas personas obren mal dentro de esto, Él tiene sus motivos y sus razones y sabrá cuándo separar el trigo de la cizaña. Hagamos las cosas con amor. Bien. Aquí entonces hay una cosa que tendríamos que pensar. Para hacer voluntariado social, para hacer servicio en la construcción del reino, más importante que la acción es la actitud. ¿Se entiende? Más importante que servir platos es cómo los servimos. Más importante que repartir ropa es cómo la entregamos. Por eso es que un plato de comida o una camisita pueden valer mucho más que ollas y ollas de comida o un camión de ropa repartida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué está saliendo de tu corazón? Alguien, una crítica que escuchamos, decimos, ¿y todas las personas que se dedican a rezar? Ahí están un montón de nuestras amigas de Radio María, ¿sí? Que están en sus casas sin poder salir de ahí, dicen, ¿y qué hacemos? Ora. Pero ¿y acaso tiene sentido cuántas horas perdidas de oraciones y oraciones y oraciones en vez de estar haciendo la obra que el mundo necesita? ¿Es que acaso no vemos toda la necesidad que hay? ¿No abrimos nuestros ojos a los pobres? Claro, horas y horas de oración simplemente repetitiva no tienen ningún sentido. Pero la oración hecha con amor transformará la obra que hagan las manos que se mueven en maravillas, porque estarán moviendo el corazón de Dios. Ahora aquí, es cierto, ahora nos enfrentamos a una decisión, una elección un poco más difícil. Ya no se trata de elegir si somos buena semilla o mala semilla. Yo espero que ya hayan tomado su decisión de qué es lo que quieren ser, ¿sí? Y si no, que hayan decidido convertirse. Pero aquí hay una decisión mucho más difícil. Para servir en el reino de Dios, nos encontramos ante una elección más difícil, porque implica una lucha interna. Va a ir en contra de lo que nosotros estamos viviendo. Y se trata de elegir entre el bien y la indiferencia. No el mal, sino la indiferencia. Y ahí tenemos una variedad enorme de un abanico de probabilidades, ¿verdad? De posibilidades. Entre hago el bien totalmente o dejo que estas buenas señoras hagan lo que hacen porque al final ellas saben lo que tienen que hacer y lo hacen bien. Entonces mejor yo no me meto. Y continúo con mi vida y continúo con las ocupaciones de todos los días. Ser indiferente ante lo que está pasando en el mundo. Hay una palabra que
hay una frase, una pregunta que Jesús nos hace. Un día que sale de la viña y está caminando ahí por los caminos y nos encuentra y nos dice: ¿qué hacen ustedes ociosos todo el día en vez de trabajar? ¿Se acuerdan? ¿Qué están haciendo aquí? Ociosos. Hay necesidad. El reino exige muchísimas manos, mucho esfuerzo, mucha capacidad, y ustedes están ociosos. Es cierto, podemos decir, no, si estamos con un montón de ocupaciones, porque tenemos cosas que hacer en la casa y el trabajo y esto y el otro. Sí, pero ¿qué es lo importante? En medio de todas estas ocupaciones que toman tu tiempo, ¿estás construyendo el reino? ¿O te estás ocupando de tus cosas personales? Nos va a abrir los ojos a algunas cosas esto. El Señor decía: los ciegos ven. El tiempo ha llegado, el tiempo se ha cumplido. Los ciegos ven, ¿cierto? ¿Y tú ya ves? ¿A ti ya se te abrieron los ojos? ¿O todavía no? ¿Lo ves a Cristo? ¿Lo ves al Señor? ¿Ves la grandeza del reino y de su amor? ¿Has abierto los ojos del cuerpo y del corazón a las necesidades de tus hermanos? ¿Te has dado cuenta que hay otros que están pasando dificultades en el mundo entero y en tu propia casa? Abre los ojos, para eso llegaron los tiempos. ¿Ya comenzaste a andar? ¿O sigues quieto en tu casa? No sé si en un sillón, en un sofá, viendo una novela o un partido de fútbol. O de repente en el escritorio de tu oficina, pero quieto y no estás haciendo nada. Mira que se nos ha anunciado la liberación y tú todavía no has meditado de qué cadenas te ha liberado el Señor. ¿Qué cosas te estaban atando? ¿Cuáles son tus ataduras? ¿Qué te está limitando para hacer la buena obra de Dios? Caray. ¿Se acuerdan del hombre rico, de la parábola del hombre rico? ¿Qué me falta para ser perfecto? Si ya lo he hecho todo, cumplo los mandamientos. Ahora ve, vende todo lo que tienes, repártalo entre los pobres y sígueme. Y siempre en esta parábola nos olvidamos el final. ¿En qué termina? ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Y? No. Hay una promesa que hace Jesús al terminar esta parábola y nunca la tomamos en cuenta. Y tendrás un tesoro en el cielo. No es una pérdida el dejar las cosas y repartirlas entre los pobres. Es una inversión, es como el hombre que encontró un tesoro en el campo. Aquí está el tesoro para el cielo. Vende todo lo que tiene y cómpralo. ¿Qué estás dispuesto tú a dar a cambio del tesoro del cielo? ¿A qué cosa te estás amarrando todavía? ¿Qué cosas son tus riquezas que te cuesta darlas? El negociante de perlas hubiese sido un muy mal negociante. Si viendo una perla tan preciosa hubiese dicho, me conformaré con estas otritas medianitas nomás, porque de repente podría perder todo. ¿Sí?
lo invirtieron todo, lo arriesgaron. Pero no fueron unos tontos y unos locos. Bueno, el mundo dirá que quien hace estas cosas por el reino de Dios es un loco. ¿Estás dispuesto a darlo todo? ¿Estás dispuesto a arriesgar todo lo que son tus seguridades personales por el reino de Dios? ¿Por la vida eterna? Es una elección tuya. Es una elección tuya, hasta dónde te quedas. Si vas a medio camino o llegas hasta el final o no lo empiezas. Fíjense. A veces tenemos miedo. Decimos, ¿y si pierdo todo? Y no te has dado cuenta y no has visto los ejemplos a lo largo de la historia de la salvación. De que cuando tú das a manos llenas, el Señor te las vuelve a llenar. ¿Cuándo el Señor nos ha dejado vacíos? Porque si tú das con generosidad, el Señor te vuelve a dar para que sigas dando. Nunca nos abandona. ¿Qué tienes? ¿Tu tiempo? A veces pensamos en el tema del dinero. Como, no, es que esto es necesario para hacer la obra de Dios. Quienes hacen la obra, díganme, ¿es necesario el dinero? Empiezas a hacer la obra y Dios provee. Y el dinero aparece. El padre Pío de Pietrelcina decía una cosa muy bonita cuando estaba enfrentando la construcción del gran hospital, el hospital del sufrimiento en Pietrelcina. Le decían, ¿y cómo vamos a hacer semejante obra? Le decían, no te preocupes. Nuestra madrecita, la Virgen María, mueve corazones y abre algunas billeteras. O sea que siempre habrá recursos si la obra es de Dios. Hay lo contrario. Cuando la Madre Teresa de Calcuta estaba haciendo la ciudad de la alegría, planificando la gran ciudad para los pobres, y no salía la obra, y le decían, pero madre, hasta ahora nada, ni los planos, ni todo es dificultad de una cosa y otra. Y ella dice, no se preocupen, el Señor no debe tener prisa. Es obra de Dios. Hay una cosa interesante en esto, hablando de Madre Teresa. Un día ella se encuentra con un banquero y están charlando y claro, el hombre conoce la obra que hace Madre Teresa de Calcuta y le pone un cheque, saca un cheque y le dice, madre, ¿por cuánto quiere el cheque para mi donativo? Y Madre Teresa queda callada y no le responde a 2 veces que le hace la pregunta el hombre. Y entonces él le dice, hagamos una cosa, aquí tiene el cheque en blanco, firmado. Usted póngale la cifra que quiera y yo la voy a respaldar. Y entonces la Madre Teresa le devuelve el cheque y le dice, no quiero tu dinero, te quiero a ti. Y esta llamada hace que este buen hombre, un día, remordimiento de conciencia, diga, bueno, me ha dicho que vaya, iré. Y va a conocer la obra y a partir de ahí se enamora del servicio y en medio de sus obligaciones bancarias, una vez a la semana, durante años, va a hacer servicio al lado de los pobres. El Señor no quiere tu dinero, te quiere a ti. Te quiere a ti. Escucha bien eso. Te quiere a ti. ¿Cómo? Mira cuánto te ha enriquecido el Señor a lo largo de los años. Cuántos talentos ha sembrado dentro tuyo. Cuántas capacidades y habilidades tienes para hacer el bien. ¿Ya te jubilaste?
porque pasaron los años, te cansaste de tantos años de trabajo y dijiste, ahora viviré de mi renta. Pero tienes conocimientos. Si estudiaste odontología, hay un consultorio dental donde puedes servir. Si eras maestra, hay un centro de apoyo donde puedes servir. Tienes la habilidad de tejer o de coser, hay un montón de ropa para reparar o para hacer. ¿Cuántos polquitos podríamos distribuir? Sí, yo sé, los podríamos comprar más baratitos de los chinos, ¿no ve? Pero, ¿qué decíamos? La diferencia está en el amor. Un polquito tejido con amor vale más que 100 polquitos importados de la China. ¿Sí? No se olviden, tienes un montón de talentos, de habilidades. Eres hábil para dibujar, puedes empezar a hacer dibujos para repartir en catequesis. Si sabes dibujar y si sabes pintar, sabes cantar, graba canciones para que las transmitan en Radio María. ¿Sí? Tienes una buena dicción y sabes leer bonito, graba libros, reflexiones y distribúyelas entre la gente del hospital para que escuche la voz del Señor, porque no tiene la fuerza para agarrar un libro y leer. Y puede escuchar cosas bonitas mientras está descansando o mientras el suero entra por sus venas. Tenemos un montón de cosas lindas para ofrecer al prójimo que están dormidas, mis queridos hermanos. Vamos a ir construyendo el reino de Dios. Pero aquí hay una cosa importante. Hay un componente muy delicado en este servicio, en esta acción hacia el otro. Y es precisamente el otro. ¿Sí? Es decir, no estamos invitándoles a participar de una ONG que se dedica a la plantación de árboles para el cuidado del medio ambiente, o una organización que trata de salvar de la extinción a alguna especie animal, que lo hacen bien, que son buenas obras y que también nacen del corazón. Aquí te estamos invitando a hacer una obra muy delicada porque tiene que ver con relacionarte con otras personas. Caray, y entonces significa que vas a tocar corazones. Y esto es importante, porque lo que hagamos puede dejar una marca muy importante en la otra persona. Así como le puede abrir una sonrisa, hacer salir el sol del día y abrirle las puertas del cielo, podríamos estar condenando a alguien a la eterna amargura. Yo quiero compartir con ustedes una de las tantas anécdotas que en el servicio me han traído tanto gusto, pero además me han inspirado también en el servicio. Uno de esos días, haciendo servicio en un centro de asistencia social del ANE, un comedor, llego y me encuentro a uno de nuestros comensales muy bien trajeado, peinado, bañado. Estamos hablando de gente que normalmente vive en condiciones de calle. Y digo, ¿y qué le ha pasado al Jorge? Y me dicen, es que hoy día es su cumpleaños. Y entonces él había terminado de comer, fue a lavar sus platos y regresaba. Y cuando está regresando así con las manos todo mojadas, le digo, Jorge, dice que es tu cumpleaños. Sí, me dice, venga, un abrazo. Y él me dice, pero mis manos están mojadas, deja los platos. O sea, lo que menos me importaba era mojarme las manos al darle un apretón. Y le doy un abrazo y le deseo las bendiciones de Dios. Y él se emociona, se turba en el corazón. Y claro, a mí me pone incómodo y entonces le digo, ¿pero qué pasa? O sea, no te pongas mal. Que hoy sea un día feliz para ti y que el Señor te bendiga inmensamente. ¿Qué ha pasado? Y él me dice,
hermano, lo que pasa es que eres el primero que me ha felicitado. Y le digo, ¿cómo? ¿Cómo que el primero que te ha felicitado? Pero si todos te han felicitado y hasta te han cantado el feliz cumpleaños porque me dijeron que se lo habían cantado. Y él me responde, eres el único que me ha dado un abrazo. Eres el único que me ha dado un abrazo, que se ha acercado, que me ha demostrado algo. Acciones, testimonio arrasa más que las palabras. Con referencia a esto, quisiera leerles algo porque creo que sobre esto nadie mejor lo ha expresado que San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl es el fundador de las Hijas de la Caridad y en una de sus cartas escribe a Juana, imaginamos que es Juana de Chantal, y le dice, Juana, pronto te darás cuenta de lo pesado que es llevar la caridad. Mucho más que cargar con el jarro de la sopa y con la cesta llena. Pero conservarás tu dulzura y tu sonrisa. No consiste todo en distribuir la sopa y el pan. Eso los ricos pueden hacerlo. Tú eres la insignificante sierva de los pobres, la hija de la caridad, siempre sonriente y de buen humor. Ellos son tus amos, amos terriblemente susceptibles y exigentes. Ya lo verás. Por tanto, cuanto más repugnantes sean y más sucios estén, cuanto más injustos y groseros sean, tanto más deberás darles tu amor, solo por tu amor únicamente, te perdonarán los pobres el pan que tú les das. Mira qué cosas tiene el amor. Es toda una fuerza, ¿o no? Nos hace grandes. El Señor nos dice, ama, y entonces nosotros amamos, pero corremos un riesgo de creernos grandes. Yo soy el que ama. Yo soy el que da. Yo soy el que tiene. Por eso es que los pobres nos perdonarán el servicio que nosotros les damos, solo si es con amor. Porque el darle algo que nosotros tenemos a quien no tiene es una ofensa. Le estamos ofendiendo, le estamos echando en cara que él no tiene y nosotros sí. Que nosotros podemos y él no. Que nosotros estamos en una mejor situación, al menos aparentemente, y él no. Y esta ofensa nos la perdonarán solamente, únicamente, por el amor con que lo hagamos. ¿Cómo cambiamos esta situación? El amor nos da la solución. Es el mismo amor el que nos indica el camino. Cuando tenemos duda, cuando no sabemos cómo obrar, cuando no sabemos cuál es la obra que tenemos que hacer o cómo dirigir nuestra vida, es el amor precisamente el que nos va a indicar con certeza el buen camino o los buenos pasos que tenemos que dar. ¿Y el amor a qué nos va a invitar? Es cierto, ya tenemos esta primera parte de dar. ¿El amor a qué nos invitará también? A recibir. Y aquí tenemos otro problema, mis hermanos. Recibir el amor nos vuelve débiles. ¿O no?
¿Los estoy haciendo pensar? Recibir el amor nos vuelve débiles. ¿Por qué? Porque para recibir el amor, para ser amados, tenemos que abrir nuestra intimidad. Tenemos que dejar que la otra persona entre dentro nuestro, que se apropie de nosotros. Y eso implica bajar la guardia, rendirnos, abandonarnos, permitir que el otro nos ame, aunque la manifestación de su amor no sea la que nosotros esperamos. De repente la respuesta es torpe, de repente la respuesta es grosera, pero esa es la forma en que la otra persona expresa su amor. ¿Seremos capaces de recibirlo? ¿O es que acaso cuando hacemos servicio en el reino de Dios, lo único que esperamos son abrazos, sonrisas y la gente diciéndonos gracias hermanita, que Dios te bendiga? ¿Acaso no les respondemos nosotros así al amor de Dios? ¿Todo lo agradecemos? ¿Todo lo bendecimos? ¿Siempre le sonreímos al Señor? Nos da un superamanecer. ¿A qué hora se ven esos celajes espectaculares alrededor del Cristo de la Concordia? ¿Sí? El amanecer, está saliendo el sol, ¿sí? Y nosotros decimos, uy, se me va a hacer tarde, tengo que llevar a los chicos al colegio, tengo que ir al trabajo, y vamos corriendo. Y no agradecemos. ¿Tú sabes qué hizo el Señor para que hoy en la mañana en tu desayuno comas una marraquetita? Hace muchos años inspiró a un hombre para que siembre en su campo el trigo. Y después de muchas fatigas y muchas preocupaciones, se cegaron todo el trigo que ya estaba maduro y lo llevaron al molino. Y el Señor preveyó que haya otra persona capacitada para manejar el molino y moler y hacer harina. Y la harina la puso en manos de un comerciante para que la lleve hasta la panadería. Y capacitó a otra persona para que sea un buen panadero que, poniendo levadura en medio de 3 medidas de harina, haga un rico pan y lo lleve a la señora de la tienda de la esquina de tu casa, donde tú fuiste a comprar el pan. Todo esto, a lo largo de años o meses, Dios lo planificó única y exclusivamente para que esta mañana tomes tu desayuno con una marraquetita fresca de pan. Díganme si no es amor. ¿Ustedes planean así los regalos para el cumpleaños de sus seres queridos? Espero que sí. ¿Sí? Bien. Fíjense, el Señor quiere estar presente en medio de nosotros. Nos está llamando al amor. ¿Eres importante? Yo te invito a algo, a que pienses en qué tan poderoso eres si piensas en el hilo conductor, en un cable y la energía eléctrica. Tú eres el hilo. Y todo el poder que tienes es el de permitir que la corriente eléctrica pase a través tuya. Claro, tienes un poder, podrías cortar, podrías decir aquí no pasa, no quiero. Pero si le dices sí al Señor, vas a permitir que toda la corriente eléctrica, toda la energía, todo el amor de Dios fluya a través tuyo hacia los otros. Abre los ojos que tus hermanos están necesitando
de tu amor. Y entonces nos vamos a ir dando cuenta, porque ya vamos terminando la reflexión. ¿No es acaso el Señor el que nos ha dicho, yo quiero estar cerca de ustedes todos los días? ¿Qué tienen que hacer para que yo esté al lado de ustedes? Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré presente. ¿Podemos vislumbrar ya el reino de Dios? El reino es de Dios. ¿Cuál será su ley? El amor. ¿Quién es el rey? Cristo. ¿No se está cumpliendo la profecía? El reino de Dios está cerca. He venido a liberarles y abrirles los ojos, a romper sus cadenas. Fíjense, el rey llega. La ley está escrita, que es el amor. Y solo falta que tú te juntes con tu hermano para que yo me haga presente. Amar y dejarse amar. Permitir que todos nuestros hermanos que hoy sufren necesidad puedan venir y darte un abrazo. El otro día yo me conmoví enormemente porque se me acerca una jovencita y me dice, hermano Fer, y me da un abrazo. Y claro, yo no la reconocía. Y empezamos a hablar y me doy cuenta, era una de las mocositas que cuando era así chiquitita con su mamá, se acercaban a pedir pancito. Y me dice, hermano Fer, te cuento, ya estoy en la universidad. Díganme si eso no alegra el corazón. Qué lindo. ¿Sirvió de algo el pancito? No, sirvió de algo el amor. Le dimos esperanza, le mostramos a la gente que hay un mundo mejor por vivir. El reino de Dios no es algo que va a llegar, una cosa, sino lo que tenemos que construir. El Señor nos lo ha dicho. Mi reino no es de este mundo. ¿Sí? No es de este mundo. Pero también ha orado por nosotros ante el Padre. Le ha dicho, Padre, estos que tú me has dado no son del mundo tampoco, pero están en el mundo. Y eso significa que tenemos la responsabilidad de no esperar el reino de Dios para los cielos y la vida eterna, sino empezar a construir el reino de Dios aquí en medio de la tierra, porque estamos en el mundo aunque no somos de él. Y el reino que vamos a construir no es de este mundo, porque es de Dios. ¿Será posible que cambiemos el mundo? ¿Que transformemos nuestra realidad? ¿Que toquemos corazones con nuestra obra? Solo depende de nosotros. Dios no nos puede obligar a hacer nada porque nos ha dado la libertad. Depende de nosotros hacer el cambio. Conviértanse, crean, entreguen. ¿Cuál es el mayor amor? ¿No nos lo dijo acaso el Señor? No hay mayor amor que dar la vida. Fíjense en el momento, en estos momentos de comunión, de entrar al corazón del prójimo y permitir que el prójimo entre a nosotros, el servicio deja de ser servicio y empieza a convertirse en reino. Hemos dejado de hacer acciones para poner el corazón. ¿Qué estás dispuesto a dar tú? ¿Cuál es tu apuesta? ¿Sí? ¿Cuál es tu sacrificio? ¿Qué estás dispuesto a hacer para que el reino de Dios se haga posible en medio de nosotros? Si amar de verdad es dar la vida, no hay amor más grande que dar la vida por el prójimo. ¿Sí? La entrega entonces debe ser total.
no a medias. La llamada que te está haciendo Dios es una llamada que compromete tu vida. Para terminar la reflexión, vamos a pedirle a aquel instrumento de Dios, pequeño y humilde, que el Señor escogió precisamente por su pequeñez y por su humildad, instrumento suyo para hacer cosas grandes. ¿Se imaginan quién es? Que nos ayude a ser dóciles a la voluntad de Dios y a saber decir, como ella lo dijo, sí a la llamada. Vamos a ponernos de pie y la vamos a saludar y le vamos a pedir estas ayudas, que a semejanza de ella no solo recibamos las bendiciones y las gracias del Señor, sino al autor mismo de la gracia dentro de nosotros. Y la vamos a saludar diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y si a María le damos la honra, a nuestro Dios le damos la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y que en esta noche, pues, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos regale la vida eterna. Amén. No sé si hay preguntas. ¿Cómo estamos de tiempo? Asiento. No sé si alguien tiene algunas preguntas, alguna pregunta, alguna inquietud que quisiera hacer. Aquí estamos. Como se dice en todas las exposiciones, ¿está todo entendido o nada se ha entendido? Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna inquietud, aquí estamos. Ahora sí necesito tu micrófono. Fernandito, a nombre de la Asociación Damas Salesianas te doy las gracias por esta excelente exposición de un tema tan especial que nos hace reflexionar acerca de nuestra vivencia, que a veces es muy terrenal, y la importancia de acercarnos a Jesús en todo momento de nuestra vida. Sin embargo, también debo agradecerte por estar caminando con nosotras las damas salesianas y con esa predisposición de servicio que te distingue. Nuevamente, muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. También, por favor, invitarlas dentro de 15 días a nuestra siguiente exposición, que va a estar a cargo del Padre Manzanera. Y también, por favor, tenemos las tacitas de recuerdo que quizás alguna de ustedes quiere llevarse. Por favor, están a la venta en la puerta de la entrada. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches.